Hola a todos. En la clase de hoy vamos a seguir viendo las causas del desempleo natural. Recordemos que el desempleo natural, que es aquel desempleo persistente de largo plazo que sufre una economía, incluso cuando tiene una buena situación económica, tenía dos grupos de causas principales. El primer grupo tiene que ver con el desempleo de transición o friccional, y el segundo bloque de causas que provocaba desempleo natural en una economía tenía que ver con que los salarios se situaban por encima de los salarios de equilibrio, y eso llevaba a subir el desempleo. Vimos dos de las razones que hacen que el salario pueda estar por encima del equilibrio: una era el salario mínimo, la segunda era la existencia de sindicatos, y la tercera, que es la que vamos a profundizar hoy, son los salarios de eficiencia. Los salarios de eficiencia son unos... los salarios de eficiencia realmente es una teoría. La teoría de los salarios de eficiencia lo que dice es que determinadas empresas en la economía, no tienen por qué ser todas, pero algunas empresas en la economía están dispuestas a pagar por ellas mismas, les interesa pagar por razones de eficiencia, es decir, porque pueden funcionar mejor pagando unos salarios por encima de los de equilibrio. Es decir, la teoría de los salarios de eficiencia lo que indica, lo que sugiere, es que gran parte de las empresas de la economía pueden por ellas mismas desear pagar salarios más altos. Para ellas funcionar mejor, para ellas tener mejores resultados, y la consecuencia indeseada, que ellas no lo hacen pensando en esto, pero la consecuencia indeseada es que eso hace que contraten a menos trabajadores y que haya exceso de trabajadores en la economía, que no haya puestos de trabajo para todos los que buscan trabajo, y esto crea desempleo, y ese desempleo pues forma parte del desempleo natural. Para justificar por qué hacen las empresas esto, porque es real y tiene sentido económico, vamos a ver tres grandes fuerzas o razones que hacen a algunas empresas de la economía querer pagar salarios más altos que los de equilibrio, es decir, los llamamos salarios de eficiencia. La primera razón tiene que ver con la rotación. La rotación quiere decir el número de trabajadores que dejan las empresas. Es decir, los trabajadores son contratados por las empresas y pueden decidir irse por ellos mismos, pues porque el salario no es bastante alto, porque las condiciones de trabajo no les gustan, y pueden buscar otras empresas que les ofrezcan mejores condiciones. Cuando el número de trabajadores que dejan las empresas, que las abandona, es muy elevado, pues esto tiene unos costes para la empresa, porque tiene que contratar a nuevos trabajadores, y eso es la rotación. Un trabajador se va y hay que contratar a otro trabajador para que haga lo mismo, pero tiene unos costes de contratarlo, de firmar los contratos, y unos costes de formación inicial, de enseñarle a hacer el trabajo con una mínima competencia. Como eso tiene unos costes para la empresa, puede decidir que para rebajar la rotación que haya, es decir, que se vayan menos trabajadores de la empresa, tratarlos mejor, y tratarlos mejor es pagándoles un salario más alto. Pagando un salario más alto, y cuando decimos más alto, es más alto que el que sería de equilibrio, pues hace que los trabajadores tengan más interés en quedarse en esa empresa, porque la empresa les está tratando bien, y no estén pensando en buscar otras empresas y en buscar otros trabajos, y eso estabiliza la plantilla. Es decir, unos salarios más altos de eficiencia hace que la plantilla sea más estable y que los trabajadores pues estén más tiempo en la empresa, vayan ganando en experiencia, se comprometan más con el trabajo de esa empresa, y eso es bueno para la empresa. Y ese ser bueno para la empresa, es decir, que la empresa al final tiene menos costes de producción y funciona mejor y tiene mayor beneficio, pues todo ese funcionar mejor es lo que se resume con la palabra eficiencia. Esta sería, por lo tanto, la primera razón, el reducir la rotación de las empresas. La segunda razón que hace que las empresas quieran pagar salarios por encima de la eficiencia tiene que ver con la vigilancia de los trabajadores. Es decir, los trabajadores pueden, una parte de ellos puede trabajar menos, esforzarse menos, no comprometerse bien con el trabajo de la empresa, es decir, bajar su productividad en la empresa. Vigilar esto, conseguir que los trabajadores
cumplan bien con su horario de trabajo, den lo mejor de sí, pues tiene unos costes para la empresa, ¿eh? Unos costes de vigilancia, desde a lo mejor poner cámaras para ver si alguien no está trabajando, o controlar los trabajos que se hacen, controlar los horarios de entrada y de salida. Es decir, una cosa es que el trabajador esté en su ordenador o esté en su puesto de trabajo, otra cosa es que dé lo mejor de sí. Entonces, como el coste es muy elevado de estar controlando a los trabajadores continuamente, actualmente pues una de las cosas que ha pasado es que los trabajadores que están en el ordenador pero están con el WhatsApp o están mandando mails que no toca, y eso es pérdida de tiempo, y eso pues vigilarlo por la empresa es muy costoso. Pues paga unos salarios más altos. Unos salarios más altos hacen un incentivo a que el trabajador quiera dar lo mejor de sí, porque si se descubre que no está dando lo mejor de sí y es despedido, pues le va a ser difícil encontrar otro trabajo con el mismo salario en otra empresa. Entonces tiene incentivos, tiene razones para dar lo mejor de sí a esta empresa sin necesidad de que se le esté continuamente vigilando, ¿vale? Él mismo ya tiene razones para trabajar mejor. La tercera razón tiene que ver con la calidad de los trabajadores. Cuando una empresa necesita un nuevo trabajador y tiene que contratarlo, pues en fin, manda su oferta de trabajo, la pone en los anuncios y llegan diversos candidatos. La empresa, lo que pasa es que cuando se plantea los candidatos, todos los candidatos no son iguales, los hay mejores y más competentes, los hay peores. Entonces, una forma que tiene la empresa para atraer a sus entrevistas de trabajo a los mejores trabajadores es poner un salario más alto. Y de esa forma tiene mayor posibilidad, por lo menos, de que cuando contrata trabajadores pues sean los mejores o los más competentes o los que van a funcionar mejor en la empresa a largo plazo. Para comprender esto bien, pongamos un ejemplo. Una empresa, un restaurante necesita un cocinero, una cocinera, alguien para la cocina. Y hay, bueno, dos personas que se les interesa ese trabajo. Está Alba, que trabajaría solo por un mínimo de 10 euros la hora. Su salario que ella está dispuesta a trabajar es ese. En cambio está Pablo, que trabajaría solo por 2 euros la hora, porque tiene menos experiencia, porque tiene menos currículum, por lo que sea, en general porque tiene que ser de peor calidad, por eso está dispuesto a trabajar por menos. Si la empresa pone en su anuncio que contrata a trabajadores por menos de 10 euros, o sea, por 8, por 5 o por 2, a la entrevista de trabajo solo iría Pablo. Y la empresa entonces casi se asegura que se va a quedar con el trabajador pues menos competente. Por un lado está bien, ahorra costes y paga solo 2 euros, pero lo que puede pasar es que al cabo del tiempo los menús que hace este cocinero, que es de peor calidad, pues lleve a que la comida también sea de peor calidad, que los clientes no les guste, se quejen, dejen de entrar a ese restaurante, y los costes al final son mayores para la empresa, en el sentido que pierde muchos clientes. Si una mejor estrategia podría ser poner un anuncio ya con un salario de 10 euros por lo menos. Si pone un salario de 10 euros, por lo menos se asegura que a la entrevista de trabajo va a ir tanto Paula como Pablo. Y luego, bueno, tendrá que hacer la entrevista, les hará una prueba de cocina, e intentará conseguir el mejor. A lo mejor la entrevista Pablo es más simpático y el trabajo se lo lleva a él, pero por lo menos a las entrevistas van a ir todos los trabajadores, incluidos los mejores, que son los que los que piden un salario mejor, porque al saberse mejores sí tienen más oportunidades de encontrar trabajo por otros lados. Entonces, en este caso, la estrategia mejor sería poner un salario de 10 euros, y la posibilidad de contratar al buen trabajador, en este caso Alba, es mucho mayor. Señalemos que aquí lo que está ocurriendo es el problema de información imperfecta o de selección adversa. Si la empresa pone un salario muy bajo, la selección adversa era siempre que te quedas con los peores, se quedaría con el peor cocinero. La forma de evitar, dado que la información es imperfecta y es muy difícil saber qué trabajadores son mejores y peores, la forma de evitar la selección adversa, es decir, que atraerse siempre a los mejores, es poner salarios más altos. Entonces, esta es la tercera razón por la que algunas empresas pueden por sí mismas desear poner salarios más altos, que es lo que los economistas llaman salarios de eficiencia. La conclusión es que
los salarios de eficiencia, que son salarios más altos que los de equilibrio, hemos visto tres razones por las que las empresas les interesa, es decir, tres razones que justifican que parte de la economía por lo menos puede tener salarios más altos que los de equilibrio por conseguir a los mejores trabajadores, como hemos dicho, por conseguir que los trabajadores den lo mejor de sí a las empresas y por reducir el número de trabajadores que se van de la empresa para buscar otra. Muy bien, eso justificamos que para algunas empresas tiene sentido, pero nuestro tema aquí era el desempleo natural y la cosa, esto nos servía como explicación de que parte del desempleo natural está justificado, está explicada por estos salarios de eficiencia que hace que al estar por encima de los de equilibrio, pues cree más oferta de trabajadores que buscan trabajo y menos demanda, y crea un cierto desempleo en la economía. Veamos que de las tres razones que creaban desempleo natural por salarios demasiado altos, son distintas. Cuando vimos salario mínimo y los sindicatos, aquí la razón tiene que ver con que las empresas tienen que subir los salarios, o porque lo dice la ley de salarios mínimos, o porque la presión de los sindicatos es suficientemente fuerte y eso les obliga a aceptar ese salario más alto para contratar a nuevos trabajadores. En este caso, en los salarios de eficiencia nadie les obliga a nada. Es decir, las empresas podrían pagar salarios más bajos y rebajar los costes, pero ellas mismas se dan cuenta que una buena empresa, una empresa que quiere ser fuerte y de largo plazo, no tiene que basarse siempre en pagar menos y en tener salarios más bajos, sino que el hecho de pagar salarios más altos, por estas tres razones por lo menos, que consigue que los trabajadores se estabilicen en la plantilla y se impliquen con la empresa, porque consigue que los trabajadores den lo mejor de sí a la empresa, que la empresa le está tratando bien con buenos salarios y también los trabajadores dan lo mejor de sí, y porque atrae a los mejores trabajadores también a sus procesos de selección y tiene más posibilidades de evitar esa selección adversa y de poder conseguir a los mejores trabajadores. Todo eso hace que las propias empresas, parte de ellas en la economía, quieran pagar estos salarios más altos. Y la consecuencia, que esto no es, las empresas no lo hacen por sí mismas, por su propio funcionamiento y beneficio, pero desde el punto de vista macroeconómico, los economistas lo que descubren es que, claro, estos salarios, al ser más altos, sí que provocan y sí que explican parte del desempleo natural que hay en la economía, y explican que el desempleo, aunque la economía vaya bien, cree empresas, se creen puestos de trabajo, el desempleo nunca baje a cero, sino siempre haya una parte de trabajadores que de forma persistente a largo plazo, incluso con buena preparación, con buena formación, no hay puestos de trabajo suficientes en toda la economía para ellos. Y esto es justamente el desempleo natural. Muy bien, pues ya seguimos. Hasta pronto.